algunos textos que escribe Reyes en su residencia madrileña, sobre todo Visión de Anáhuac desde la perspectiva del viaje, ¿no? Es un ensayo, todos lo sabemos, es un poema en prosa, como se ha dicho, es hasta un ensayo de historia nacional, ¿no? Pero también es un texto atravesado por el viaje, ¿sí? Por la mirada del viajero. Entonces vamos a ver ese texto que les cuento que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Pero desde esa perspectiva también, donde de algún modo van a confluir muchas de las ideas que venimos hablando también de la ciudad, ¿no? Y de la descripción de lo que los clásicos llamaban la descriptio civitatis, ¿no? La descripción de la ciudad. Y como estos ojos viajeros se concentran también en esta realidad que es la propia, pero es la distante, ¿no es cierto? Entonces, y luego vamos a leer alguna poesía y me gustaría que trabajemos también un poco con Río de Janeiro, algunos materiales del viaje de Reyes a Río de Janeiro. Así dejamos para mañana Argentina, ¿sí? Y vemos la relación Reyes-Argentina, Reyes-Borges, ¿no? Y bueno, todas las otras connotaciones que tuvo esta residencia argentina de Reyes, ¿no es cierto? Y los textos que vamos a leer ahí referidos a México, digamos algunos, ¿no? Me interesaría que veamos sobre todo la oración del 9 de febrero, ¿no? Porque es un texto que, como dijimos, se concibe en Buenos Aires, ¿no? Es allí donde Alfonso Reyes lo da a conocer en una conferencia. Entonces, bueno, ese es un poco lo que nos queda por ver, ¿sí? Y también vamos a aludir mañana a la relación, como dije, Borges-Reyes, y también a este texto tan importante que Reyes produce también en relación al Congreso del Pen Club y al Congreso internacional que se realiza en el año 36 en Buenos Aires, que es Notas sobre la inteligencia americana. Entonces, yo les quería decir también que bueno, muchos de estos textos están en la colección, en estas antologías, estas bellas antologías que hizo el Tecnológico, ¿no? la Cátedra Alfonso Reyes, el de México y el de Memorias, ¿no? En estas dos antologías hay algunos de los textos, sobre todo referidos a México, que vamos a trabajar un poco. Bueno, entonces retomemos ahora con Cartones de Madrid, y habíamos quedado en esta definición un poco del género viaje, como Reyes avanza en una redefinición, y cómo en esta redefinición del género también hay un perfilar su propio estilo de ensayista, ¿no? Porque es en base a estas escrituras periodísticas sobre ciudades, sobre desplazamientos, que va construyendo también este estilo incisivo y corto, ¿no? Que sabemos es digamos, un estilo que cultivó particularmente Reyes, ¿no? También esta idea de los cuadernos de notas, de los rápidos trazos, en el sentido de lo fugaz, ¿no? Creo que es importante, y lo relaciono con la última línea de este display que he hecho de algunos temas, que es el poema Madrid que cambia, ¿no? Es decir, la idea de lo fugitivo, ¿no? Y lo fugitivo también, digamos, la escritura atravesada por lo fugitivo, ¿no? Por lo inconstante, ¿no? Bueno, también esta idea de ser un narrador de viaje, evidentemente una de las posibilidades de ubicarse en el mercado, digamos, una de las posibilidades de obtener, como le dice Torri, fama, ¿no? De ser reconocido. Recordemos que Reyes está construyendo su obra, está instalándose en los lugares de circulación de los escritores, sobre todo ya durante su residencia en Madrid. Entonces, también el viaje y el viaje en el periodismo era un modo de concretar, digamos, esa aspiración de ser conocido, ¿no? Y de trascender, y de que su escritura también fuese comunicada y que llegase a sus lectores. Un aspecto que me interesa mucho es esto del declinar del color local, ¿no? Es decir, es un viajero que deja atrás
esto que podría ser un lugar común del viaje, del viaje como tradición, pero particularmente del viaje en el siglo XIX, que es la construcción del color local. Como sabemos, el color local está relacionado con lo nacional, ¿no? Evidentemente todos los viajeros románticos hicieron estas construcciones del color local, porque está relacionado con lo típico, está relacionado con las particularidades de cada país, de cada región, ¿no? Y por supuesto con esa construcción de la nacional típica del siglo XIX, ¿no? Es decir, el siglo XIX, sabemos, es el siglo, sobre todo en América Latina, pero también en Europa, ¿no?, de definición de la nacionalidad. Y asociada con esa definición, este recurso del color local, ¿no? Pero, ¿por qué Reyes, digamos, se apartaría del color local, ¿no? Esta es una pregunta que es pertinente hacerla, porque no es simplemente, digamos, un tema de capricho, de decir, bueno, voy a dejar de escribir color local, ¿no? Sino que evidentemente hay acá un importante posicionamiento de Reyes respecto a la literatura, ¿no? La literatura, digamos, en parte también por la marca que deja en él las lecturas, sus lecturas de infancia y sus lecturas de formación en el Ateneo y sus lecturas luego en Europa. La lectura de Reyes es una lectura que aspira a la universalidad, ¿no? Que aspira justamente a proyectarse más allá y sobre todo a que la literatura latinoamericana, la literatura mexicana, digamos, también, digamos, no tuviese un horizonte provinciano, sino que se proyectara más allá, ¿no? Entonces, este abandono del color local tendría este trasfondo, ¿no es cierto?, de también, digamos, no solo declinar el color local, sino dar lugar a la literatura como literatura universal, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, el contenido que esto también tiene para uno de los grandes maestros de Reyes, que es Goethe, ¿no? O sea, esta idea de la literatura universal. Entonces, en base a eso, Reyes se construye como viajero auditivo, ¿no? Lo que va a escuchar en las ciudades, en esa flanería que va a hacer, en esos paseos, va a ser las voces, ¿no? Las voces, los sonidos, los ruidos también, los ruidos molestos, digamos, de las ciudades. Todo eso es lo que entra a registrar en sus textos. Y fíjense hasta qué punto esto es importante, que cuando llegamos a Visión de Anáhuac, que es, como dijimos, producida más o menos coetáneamente a Cartones, ¿no? Son textos que está produciendo de modo más o menos simultáneo, aparece esto del viajero auditivo, ¿no? Aún en esa ciudad del pasado, ¿no? Lo que él escucha son, dice, el sonido, ya lo vamos a leer, ¿no? Pero eso es el sonido dulce, dice él, de la pronunciación, digamos, del náhuatl. Y por último, me interesa que en estos cartones se plantea, me parece, un tema bastante importante para Reyes, que es el tema de la representación, ¿no? A través de todos los cartones de Madrid y en general, creo, a través de su obra, Reyes se pregunta por cómo representar, ¿no? Es una pregunta central, ¿no? Si representar pintando, describiendo, si representar por abstracción, ¿no? Si representar de modo fotográfico, por eso este artículo me interesa mucho, uno que se llama Kodak, que no pertenece a Cartones de Madrid, sino que es un texto posterior, pero también escrito, reunido entre los textos producidos en España, ¿no? Donde justamente se plantea este tema, ¿no? Es decir, los modos de la reproducción y los modos, por supuesto, de la representación también, ¿no? En estos cartones de Madrid, yo les había dicho que justamente en la dedicatoria a sus amistades, que está dedicada a los amigos de México y Madrid, ahí él plantea este divorcio con el color local y con la tradición del viaje. Les leo solamente un fragmento. Dice así: Gautier, ¿no?, que era el gran viajero francés, ¿no es cierto?, que había representado a España y cuyas representaciones habían fijado una imagen de lo que se llamó la españolada, o sea, el modo de representación de un país. Gautier, pintor antes que poeta, se quejaba de que nuestra civilización fuese poco colorista. Después de él han fracasado las últimas teorías literarias del color. ¿Hay cosa más desacreditada, en efecto, que las teorías del color local?
buscamos ahora la realidad algo más allá de los ojos. Los mismos pintores han comenzado a desdeñar el dato naturalista de los ojos y ya los cubistas se precian de ver con las manos, con el sentimiento muscular de las formas, no sin cierto regocijo, como el estoico parece gritar nuestra civilización: perdí los ojos. ¿No? Creo que en este primer párrafo de la dedicatoria de Reyes está, digamos, expuesta su poética, ¿no? Es decir, esta poética que va a ir en contra, ¿no?, de ciertos modos de representar y, como ustedes ven, afecto nuevamente a la estética del cubismo, ¿no?, a esta resolución, digamos, más abstracta también de ciertos elementos. Acá, en este conjunto de textos, que me parece son todos realmente, son textos que además uno tendría, los de Cartones de Madrid me refiero, ¿no?, los primeros textos de España, que para aprovecharlos también, ¿es cierto?, y para leerlos con gusto, habría que también relacionarlos con otros textos sobre España de la época. Yo cuando los leo siempre recuerdo los textos de Girondo, por ejemplo, ¿no?, de Oliverio Girondo, que para la misma época, un poquito después, viaja a España y hace representaciones muy similares a las de Reyes. O sea, hay ahí una constelación de intereses, de poetas y de escritores que van a entrar en sintonía, ¿no?, respecto a cómo plasmar este país. Recordemos sobre todo que España, ¿no?, para los latinoamericanos, había cambiado radicalmente de sentido, ¿no? Este cambio, como sabemos, se da a fines del siglo XIX, cuando la guerra de España con Cuba, ¿no es cierto?, o mejor dicho, la guerra de Estados Unidos con España por Cuba, ¿no? Es decir, el litigio, digamos, para ver qué pasa con Cuba. A partir de esa guerra nosotros sabemos que es el punto de inflexión a partir del cual España pasa a ser revalorizada por los hispanoamericanos como, bueno, la madre, ¿no?, alguna vez madre, pero madre criticada mucho, pero finalmente madre, ¿no?, y volver a ella. Este fue el gesto de los modernistas y tuvo continuidad, ¿no? Tuvo continuidad en los hombres de la generación de Reyes y después también, ¿no?, una nueva posibilidad de acercarse a la realidad española. Inclusive en el caso de Reyes, una posibilidad de acercarse a su literatura, ¿no? Sabemos que lo importante, ya lo comentamos un poco, pero lo importante que fue antes de España y durante, digamos, las lecturas hispánicas de Reyes y, por supuesto, los propios textos producidos por él en torno a escritores, bueno, el más importante es Góngora, ¿no?, pero dedicó atención y en este libro hay numerosas citas a estas lecturas, ¿no? Están presentes sus lecturas de Góngora, de Quevedo, de Cervantes, ¿no? Están siempre atravesados entonces por estas lecturas, lo cual hacen verdaderas construcciones literarias, ¿no?, y autónomas de cada una de estas siluetas. En este libro también Reyes vuelve sobre ciertos tópicos, ¿no?, de la representación de España, como es el de los mendigos, como es el tópico de lo monstruoso, ¿no? Era algo bastante común en la literatura del siglo XIX, reparar en esta monstruosidad que ya había sido representada por Goya, ¿no? Recordamos la obra de Goya, bueno, justamente se detiene en este aspecto, digamos, de lo deforme, de lo grotesco, ¿no?, como un rasgo hispánico. Y Reyes vuelve, pero vuelve también con otra óptica sobre estos lugares, ¿no? Invierte, transforma. Por ejemplo, los mendigos dice que en Madrid no son, digamos, un elemento urbano, digamos, que moleste o del cual el viajero se pueda lamentar, sino que dicen que son como cariátides, ¿no?, que los mendigos realmente sostienen a la ciudad, ¿no?, son como especies de baluartes, cariátides de ese espacio urbano, ¿no? Entonces, eso también me parece que
hace con que sus representaciones sean muy novedosas y realmente interesantes, ¿no? Recomiendo entonces la lectura de El infierno de los ciegos, La gloria de los mendigos, La teoría de los monstruos, ¿no? Son más o menos el primero, el segundo y el tercer capítulo de Cartones de Madrid. Y paso un poco para llegar a uno que es donde él define justamente este tema, a ver si lo encuentro, donde él define el tema de, bueno, el derecho de la locura también es un precioso texto, ¿no? Para analizar, ¿no? Para analizar desde la óptica del viaje. Hay un texto que tiene que ver con esto de la percepción urbana, ¿no? Que es uno de los temas que me interesa charlar, que se llama Voces de la ciudad, ¿no? Está en Cartones y es un texto donde es el capítulo 11 de Cartones de Madrid, donde él se detiene en justamente esto que venimos diciendo, de qué es lo que, o a través de qué percepción se percibe y se concibe una ciudad. Entonces iba a decir así: como la tipa de Mallarmé engendra un viaje, así me resucitan las ciudades en un ruido, en una tonada callejera, ¿no? Es toda una declaración de principios. Dice, ¿no es Kipling quien habla de los olores del viaje? El tufo del camello en Arabia, el vaho de huevos podridos en Nizhit, junto al Éufrates, donde Noé trajo las tablas para el arca, del pescado seco en Burna, todos reducibles a los dos olores elementales que poseen lo que en inglés llaman universal appeal, el olor de la combustión y el de la grasa que se derrite, el de aquello que en el hombre cuece sus alimentos y el de aquello en que los guisa. Habla de eso, observa Kipling, y la compañía comienza a roncar, cual los gatos con la valeriana. Cada quien recuerde sus experiencias y, como se dice en los libros, la conversación se hace general. Y a continuación dice, el oído posee la misma virtud de vocación, ¿no? Los gritos de la calle contienen en potencia una ciudad, ¿no? Los gritos de la calle contienen en potencia una ciudad. Luego él va a hacer, varias ejemplificaciones de los sonidos escuchados en distintas ciudades, inclusive la de su la de Monterrey, ¿no? Con nogada de nueces, ¿no? Esta conocida, imagino, cita de Reyes a los pregoneros, ¿no? A los pregoneros de las ciudades. O sea, registrar entonces los sonidos. Cuando lleguemos a Buenos Aires vamos a leer un poema que se llama Candombe, ¿no? Donde hace también un ejercicio de sonoridad, ¿no? Y a través del nombre de las calles produce el ritmo del candombe porteño, del candombe, rioplatense, digamos, porque no es propiedad de Buenos Aires, ¿no? Es una música que compartimos con Uruguay y en parte en Brasil, ¿no? Entonces, estas voces de la calle, además, me interesa esta idea. Fíjense ustedes cómo también está trabajando con lo que uno podría decir una geografía literaria, ¿no? Es decir, aquella geografía que construyen los escritores sobre las ciudades, ¿no? Acá, digamos, las ciudades se construyen de literatura, ¿no? Para Reyes, digamos, la percepción de la ciudad es importante, pero también estas mediaciones, que son las lecturas de los escritores, de otros escritores que influyen en él. Y cuando, digamos, tengamos presente también la importancia de Proust en Reyes, ¿no? Y esta idea evocadora, ¿no? Como dice, de cualquier elemento puede surgir una evocación, una asociación, ¿no? Recordemos la afinidad y también la pasión de Reyes por Proust, ¿no es cierto? Que evidentemente también está relacionado con este cambio del registro. Bueno, les decía el problema de la representación también. En este capítulo que se llama La Kodak es muy lindo porque es casi una crítica a la fotografía, ¿no? Porque dice que la Kodak lo que hace es detener, ¿no? Es decir, la fotografía detiene aquello que es fluido, que es la vida, que es digamos, la realidad. Es muy interesante, por varias cosas. Primero, no es que Reyes sea
digamos, que haga una reacción a los nuevos medios, ¿no? Como harían otros intelectuales en su época, no sé, estoy pensando Adorno, ¿no? Que reacciona a la cultura popular, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, él está abierto a digamos, a los nuevos géneros continuamente. De hecho, bueno, trabaja en medios del periodismo y es crítico de cine, o sea, está totalmente abierto a las nuevas manifestaciones de la representación artística, periodística, pero es muy interesante porque está volviendo sobre el tema de la fotografía, ¿no? Y de la fotografía, digamos, como y haciendo una reflexión, digamos, que nosotros podríamos comparar inclusive con ese texto de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad industrial, ¿no? O sea, esta idea de que la reproducción va a terminar afectando el aura, va a terminar afectando, digamos, lo artístico, ¿no? de las producciones, ¿no? Y acá uno podría decir, bueno, Reyes está haciendo esta reflexión casi paralelamente con otros intelectuales, ¿no? Que están preocupando tanto por los nuevos medios como por cómo va a afectar, digamos, la técnica, cómo va a afectar los modos de reproducción, el modo como percibimos el mundo y el modo como percibimos el arte también, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo por supuesto su lectura. Dice, lo trágico, lo imperdonable es la Kodak. La Kodak nos ha revelado, eternizándolo por ahora, lo que hubiéramos querido saber, ¿no? Y ahí cuenta una anécdota, recuerden la importancia de la anécdota que hablamos la vez pasada, donde hay un incidente callejero. Dice, dos guardias tiran de los brazos de un hombre, como si quisieran desarticularlos de las clavículas, desenchufarlos. El pobre hombre, imagen de la improvisación, se había echado a la calle en camisa, víctima de la idea. La idea, tengo la idea, ¿no? Cuando es escrita así con mayúscula, creo que es un anarquista. Si alguien me lo puede, creo que sí. También en el Río de la Plata, idea con mayúscula era la cocaína. Más que resistir, las piernas parece que se le doblan. Y en segundo plano, con toda la inestabilidad y la torpeza del gesto, sorprendido a medias, hay una mujer arrodillada, los brazos abiertos, implorando, ¿no? Entonces, describe y paraliza, digamos, una situación callejera en esto que capta la máquina Kodak. Dice, ya no puede haber alegría en la tierra, ya la Kodak fijó y coaguló el dolor fluido, la gota de sangre del instante, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una pregunta más, entonces, por el problema de cómo representar, ¿no? Que es uno de los problemas que se plantean los escritores, sobre todo cuando se ven a sí mismos como innovadores de la lengua, ¿no? Y es el modo y es la autoconciencia que tenía Reyes de su propia escritura, ¿no? ¿Cómo representar? Hay un poema que tiene que ver con esto de lo fijo y de lo fugitivo que yo quería que leyéramos. Es un poema breve, pero justamente lo que potencia el poema es el cambio, ¿no? Y lleva por título exactamente Madrid que cambias, ¿no? Ese es el título del poema, que acá el compañero amigo que está con el libro 10, ¿sí? Recuerden, el libro 10 reúne la poesía de Reyes, es la página 101, ¿sí? Dice así: Madrid que cambias, Madrid que cambias, luces con las horas. Madrid, nerviosa exhalación de vidas, con ímpetu de lágrimas dolorosas, interrogo la cara de tu tía. No distraste tu sol la pestañosa niebla que el Guadarrama engendra y cría, y no enredes tus árboles la tosca manta de viento que barre a Castilla. Desconozco tu voz en la persiana, la voz, a pesar de saber que es tu manía aullar de lobo y sacudir con zarpa. Y me dejo rodar entre tus días, tu huésped
viejo al fin, de mala gana, como ruedan tus hojas amarillas, ¿no? Me parece, bueno, que además es un soneto es un soneto, ¿no? 4/4 y 3/3, ¿no? Con 2 cuartetas y 2 tercetas. Además de ser un soneto muy precioso, ¿no? Muy bien armado, es muy evocativo, por una parte, de la transformación, ¿no? De la transformación que en parte está, centrado también en el Guadarrama como fuente también de esa transformación. Y esta autorrepresentación como el huésped, ¿no? Tu huésped viejo al fin, ¿no? Esta autorrepresentación del poeta como huésped, ¿no? De ese espacio urbano que lo va a contener, como sabemos, durante tantos años, ¿no? Y en el cual, como hablamos la vez pasada, echará raíces muy importantes, ¿no? Y muy persistentes para el resto de su trayectoria, literaria, ¿no? Bueno, también en esta etapa española, esto es nada más que un cuadro de Rivera, por supuesto, la Plaza de Toros, simplemente para ver la contigüidad, ¿no? Muy evidente, por supuesto, entre la resolución de Reyes y de Rivera de un mismo espacio, ¿no? Podríamos buscar, como dije, Girondo, como otros, ¿no? Otros representaciones tanto pictóricas. Creo que esto es muy fructífero, ¿no? También tratar de conectar, ¿no? La literatura con la pintura de la época, creo que nos agiliza. Y ahora creo que los estudios lo que se llaman los estudios visuales, se está trabajando muchísimo con esto y es muy apasionante, sobre todo para una figura que tuvo tanta inquietud por la cultura, ¿no? Que tuvo tanta, y que además fue colector de arte, o sea que digamos, no solo para Reyes, pero especialmente para Reyes, creo que la idea de hacer conexiones, digamos, pintura, literatura, son muy poderosas, ¿no? Y fotografía, ¿no? A ver qué pasa con la fotografía de la época, ¿no? Es decir, cuáles son las resoluciones y qué está captando también Reyes, ¿no? De ese universo nuevo que ofrece la fotografía, sobre todo a nivel periodístico. La fotografía, por supuesto, ya estaba en desarrollo en el siglo XIX, pero pensemos que la reproducción periodística de la fotografía recién es, digamos, de fin de siglo. Es allí cuando se incorpora como mecanismo, sobre todo en Latinoamérica, en Europa es anterior. Este es Reyes en la época madrileña, son fotos tomadas de la iconografía que está acá en biblioteca también, ¿no? La iconografía de Reyes, aquí apoyado en su casa de Madrid. Saltó sin querer. Aquí apoyado en su casa. Acá ya hablamos de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón y su esposa Zenobia, ¿no? Que fueron muy amigos de Reyes, y que también sabemos Juan Ramón tuvo una vida itinerante, ¿no? Tuvo una vida de desplazamiento. Sabemos que salió en la época de la Guerra Civil y después nunca más regresó a España, ¿no? No vivió en México, ¿no? No, pero vivió en Cuba, estuvo en la Argentina, estuvo en Estados Unidos, en Puerto Rico, exactamente. Esta también nuevamente está con colegas. Acá está, el de bigote me parece que es el chileno Contreras, un periodista que él conocía también, evidentemente lo visita en España, porque eso dice la iconografía, ¿no? Y el otro creo que es Díaz Canedo. Enrique Díaz Canedo, exactamente, con sus señoras, en fin, y por supuesto Alfonso Reyes, ¿no? Y esto, en uno de esos eventos diplomáticos, ¿no? Que con todos la parte de la figuración y del Estado, ¿no? Es decir, de repente es interesante esto porque, es complejo el tema del escritor embajador, ¿no? Ya le había ocurrido a los modernistas. Piensen ustedes, casi todos fueron cónsules,
porque también era un modo de vida. Había una tradición de que el escritor tenía que cumplir el papel de representante del país, ¿no es cierto? Entonces había una tradición importante en la cultura latinoamericana del escritor representante, ¿sí? Ahora, siempre, digamos, la tensión, ¿no? Creo que esa tensión con investirse como embajador no dejaba tranquilo en general a ningún escritor, ¿no? Porque evidentemente restaba autonomía y restaba tiempo. Eso sobre todo, ¿no? Restaba tiempo para dedicarse a la literatura. Hay un famoso retrato de Darío, todo vestido de embajador, no sé si lo recuerdan, que se ve como todo así, en fin, todo empaquetado, ¿no? Pero incómodo, ¿no? Finalmente incómodo. Bueno, Visión, que ahora vamos a hablar de Visión. Quería simplemente comentar un poquito retratos reales e imaginarios, que también, recuerden, es uno de los textos que publica Alfonso Reyes en Madrid, siguiendo un género, que era un género también muy del fin de siglo, ¿no? Piensen ustedes la cantidad de publicaciones de este tipo que hubo. No más Los raros de Darío podría pensarse como retratos imaginarios, no más Marcel Shaw, Vidas imaginarias, no más el mismo Borges posteriormente con Historia universal de la infamia, ¿no? Esto de crear vidas, de a partir de las biografías reales crear, digamos, ficciones, ¿no? Y me interesa eso porque aquí aparece el Reyes ficcional, ¿no? Acá aparece el Reyes constructor de historia, ¿no? El Reyes que aún cuando frecuente otros géneros, finalmente, digamos, es un fino narrador, es un digamos, un novelista in nuce, ¿no? Porque realmente sabemos, en realidad, escribe ficciones muy bellas, ¿no? Cuentos muy importantes. Y siempre introduce el elemento narrativo, ¿no es cierto?, en los distintos géneros, ¿no? Y es acá donde me parece que, bueno, se afirma muy bien esta idea de los retratos, ¿no?, y de las narraciones a partir de los retratos reales e imaginarios, ¿no? Indudablemente inspiró a Borges también en la Historia universal de infamia, ¿no? Porque acá presenta sujetos raros también, Reyes, ¿no? No es que son todos héroes, son personajes de muy distinta catadura, digamos. Pero es aquí, y por eso me detengo un minuto, donde se me pasó. A ver. Donde, digamos, uno de los retratos, bueno, ahí, no quiere. Uno de los retratos, bueno, esta es la publicación de Memorias, pero no es la primera. No es la primera. Pero, bueno, querían ir a Fray Servando, por eso lo puse, ¿no? En Retratos Reales e Imaginarios, bueno, tiene una estampa destinada justamente a Fray Servando, ¿no? Y dijimos, bueno, justamente como Reyes rescata, ¿no?, a digamos, viajero antecesor, ¿no? Como este viajero, además, digamos, no solo antecesor, sino coterráneo, digamos, ¿cómo le llaman ustedes? No sé, paisano, exactamente, además un paisano, ¿no? ¿Cómo lo recupera, cómo lo edita, cómo, digamos, hasta un punto yo llegué a decir, ¿no?, una cierta identificación, ¿no?, con este sujeto itinerante, ¿no?, que va de un país a otro, ¿no?, y que va de algún modo construyendo también su obra, porque no olvidemos que Fray Servando también va escribiendo, ¿no?, en sus distintas estancias obras importantes como su Historia de Nueva España, o sea, como va construyendo también en su peregrinar su propia obra. Hay una identidad y hay imágenes muy como muy importantes para literalizar también a Fray Servando. Es decir, yo creo que a partir de lo que hace Reyes en el prólogo a las Memorias y en los Retratos Reales e Imaginarios y algún otro texto que tiene sobre Fray Servando, es decir, lo atrae a la literatura, ¿sí? Lo vuelve materia literaria, ¿sí? Que hasta ese momento
en realidad no había sido visto de este modo, había sido visto como un independentista, como un sujeto, en fin, que había tenido esa vida, como hablábamos la otra vez, de la americanería andante, o sea, que había peregrinado como Miranda, como Bolívar, como Simón Rodríguez, ¿no? Pero que finalmente el que le da este cariz, ¿no? El que lo convierte en un sujeto, casi un personaje literario, es Reyes, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que tener en cuenta estos gestos, porque estos gestos también construyen la literatura, ¿no? La literatura que vendrá, porque él lo está haciendo cuando luego otros escritores van a retomar esta imagen y la van a potenciar, ¿no? Entonces, las memorias de Servando, y bueno, de algún modo uno podría en algún punto cuando habla de Servando, evidentemente hay no sé, pero se escucha, ¿no? No sé el micrófono, pero se escucha, ¿no? Me olvidé por completo, ni me acordé. Pero digamos, durante estas digamos, en las figuraciones que hace de Servando, bueno, por ejemplo, el tema de la fuga, ¿no? El tema de esta capacidad, dice él, de esfumarse o de evaporarse, usa una palabra por el estilo, referido al modo, a esta movilidad, ¿no? Y a este referente que bueno, con el cual podría decir Fray Servando soy yo, ¿no? Es decir, ese nivel de identidad, ¿no? Tipo Flaubert con Madame Bovary, ¿no? Creo que es un poco lo que produce Servando con Reyes, conservando, ¿no? Bueno, otro texto importante, si bien es anterior, lo sabemos, el Plano Oblicuo, ¿no? Pero es acá, digamos, donde son textos anteriores, ¿no? Son previos al viaje, pero también editado en Madrid en 1920. O sea, muestro algunos, porque por supuesto están todas las obras que recopiló Reyes, que, bueno, entre paréntesis, visité la capilla y es una maravilla, es espectacular ver esos libros. Es fascinante entrar en ese mundo, ¿no? Como alguien, digamos, pudo construir una colección tan maravillosa, tan valiosa, ¿no? De la cultura de su tiempo, ¿no? Bueno, y acá aparece algo que me interesaba, pero solamente para pasar, que es, bueno, un texto muy canónico, el de la Cena, ¿no? Un cuento precioso, muy perfecto, ¿no? Y que me trae digamos, al recuerdo, y por supuesto todos lo sabemos, el texto de Fuentes Aura, ¿no es cierto? Porque está muy relacionado, es la misma, exactamente la misma situación, ¿no? Alguien que llega de visita a una casa, ¿no? Y de repente esas personas que lo reciben, digamos, son fantasmales y ocurren situaciones irreales, ¿no? Que es luego lo que, bueno, por supuesto, elaborado y todo demás, nosotros leemos en Carlos Fuentes en Aura. Y eso me hace pensar dos cosas. Por una parte, esto mismo que venía diciendo, lo ficcional de Reyes, ¿no? Esta capacidad de fabular y de construir cuentos, que después vamos a aludir a unos cuentos que escribe en Río de Janeiro, que son bellísimos y que no son tan conocidos y que vale la pena profundizar en ellos, porque yo no he visto tantos trabajos y son realmente cuentos muy virtuosos, bien armados. El Reyes cuentista, digamos, ¿no? Que me parece interesante, así como dijimos el poeta, el Reyes cuentista también, como saliéndome de mi eje del viaje, pero no importa, ¿no? Me está permitido, porque los viajeros siempre se desvían, siempre salen del camino, si no, no serían viajeros. Bueno, y por una parte entonces esta capacidad ficcional de Reyes, ¿no? Esta capacidad de construir ficciones muy perfectas. Y por otra parte, esto que digo, me siento que es muy obvio, la relación con Fuentes, pero que me trae a una idea que yo tengo de la figura de Reyes, que lo podría expresar diciendo que Reyes anticipa, ¿no? Reyes, digamos, anticipa su reloj, ¿no? Uno podría encontrar, así como podemos establecer esta relación con Fuentes, en las páginas de Reyes, anticipaciones de otros escritores.
No, por supuesto, calculo que en el campo nacional esto ha sido trabajado, pero a mí realmente me sorprende, cada vez me sorprende más, ¿no? No solo de escritores, ojo, de México, del campo mexicano, sino de escritores latinoamericanos, ¿no? Hay anticipaciones, hay percepciones, hay intuiciones de resoluciones ficcionales, de resoluciones ensayísticas, de la poesía, donde es evidente, digamos, que está enfocado en abrir caminos, ¿no? En abrir nuevas posibilidades y nuevas resoluciones para la literatura, ¿no? Y en ese sentido, esto del Reyes que anticipa, ¿no?, en su reloj de sol, me pareció que es una idea importante, porque ya sé que se ha dicho, y por supuesto grandes críticos como Pacheco y escritores, poetas, ¿no es cierto?, lo han dicho, pero yo quiero insistir en eso. No es una idea mía, ¿no?, pero quiero insistir en eso. Creo que es importante tener presente a un escritor que, digamos, primero muere joven, ¿no es cierto? Porque algo que veíamos ayer en el recorrido que tan gentilmente me hicieron por la biblioteca, que me encantó, la verdad, fue un paseo, una flanería por la capilla alfonsina, ¿no? Me parece que, digamos, algo que no sé, que veíamos, ¿no? Es como Reyes, por ejemplo, y me los mostrabas, ¿no? Como Reyes tenía obras de autores que son después, ¿no? Es decir, que no acontecen en el momento de Reyes, pero ya tenía obras, ¿no? Por ejemplo, vimos una obra de García Márquez, ¿no? La primera edición de un cuento de García Márquez. Recordemos que, por supuesto, su muerte prematura evita que Reyes siga levitando en el ámbito cultural y siga teniendo peso como escritor, como crítico, como guía, como maestro para toda una generación. Pero esta amplitud que uno de repente encuentra en su biblioteca, no sé, Cortázar, por ejemplo. Ignoro si Cortázar lo conoció, si él escribió sobre Cortázar, me parece que no, pero tiene las primeras obras de Cortázar. Bueno, y así como otros escritores, ¿no? Es decir, que también hay que pensar un escritor de muerte prematura, ¿no? Porque era joven, ¿qué edad tenía cuando muere? 30. Bueno, era joven todavía, podría haber perdurado aún más en el campo literario, ¿no? Sobre todo porque era un referente fuertísimo. Borges muere muere con 80 y tantos, ¿no? Podría haber tenido la longevidad de Borges, ¿no? ¿Más grande, no, Borges? No, 80 y tantos. No, 90 no llegó a tener, ¿eh? ¿Recuerda a alguien qué edad muere Borges? 89. Bueno, 89, estamos ahí. ¿Pactamos con 89 o seguimos acá en la negociación? Qué bueno que se recuerde, yo no recordaba, pero sabía que 80 y tantos. Miren, Borges hay una cosa. Él siempre dice que nació en 1900, pero según todos los registros en el 1899. Lo que pasa que pareciera que la altera para nacer con el siglo. Esto es una historieta, estas anécdotas que te cuentan, ¿no? Pero es cierto, claro, y muere en el 89, está bien, son 89. Sí. O ganaste, son 90. Si nació en el 89, son 90. Bueno, va a quedar el misterio. Yo quería decir algo ahora que mencionas eso de la muerte prematura. Sí. Algo muy gracioso o curioso. Hay en México un premio internacional que es el más importante del país, que es el Internacional Alfonso Reyes, y Borges fue el primero que lo recibió, y que favorece la internacionalización de Borges, esto. Y ahorita pasó algo muy chistoso, y ayer estuve hablando con la encargada del Bellas Artes de Literatura y estaba muy ofendida porque en el Colegio de México crearon otro premio Reyes sin autorización de la familia de Alicia Reyes y del INBA, porque se supone que el INBA protege todo lo que es el emblema Reyes. Y a mí esto me parece muy, muy interesante desde el punto de vista de que cómo las instituciones y los mismos autores siguen acogiendo a Reyes de manera emblemática. Ajá. Y lo siguen defendiendo e incluso lo disputan. Es muy interesante. Muy interesante.
Y a ver, ¿no tienen la autorización de Alicia? No. Va a pasar como con el premio Rufo entonces. Pero Alicia o sea, Alicia tiene una nobleza infinita, no creo que llegue como la familia Rufo. No. Bueno, pero es cierto, es interesante, o sea, vuelvo a lo que planteaste, o sea, el tema de cómo un escritor, digamos, da jerarquía, ¿no? Sí. Con su nombre a... Bueno, antes de pasar, volvemos a Visión de Anáhuac, ¿no es cierto? Y acá, un poco esta hipótesis que habíamos planteado al comienzo, de, digamos, el estar aquí y el estar allá, ¿no es cierto? Que es algo continuo en redes, ¿no? Esa posibilidad de integrarse en los espacios intelectuales, en la sociabilidad intelectual de Madrid, de París, ¿no es cierto? Y hacer lazos muy profundos y muy auténticos. Y por otra parte, digamos, tener su memoria, su mente en México, ¿no es cierto? Y además, digamos, lo que me parece interesante, bueno, esta es la edición del 23, no es la que encontré, pero no es, por supuesto, la primera. Lo que me parece interesante es como esto que venimos hablando del viajero y del viaje y del desplazamiento, de la mirada de afuera, confluye en este texto, ¿no? Visión de Anáhuac. Un texto, digamos, tan importante, tanto para la obra de Reyes, como, digamos, para una historia literaria, por supuesto, porque es uno de los ensayos sería uno de los ensayos de interpretación nacional, el primer ensayo de interpretación nacional realmente moderno, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué ensayo antes de Visión de Anáhuac? ¿Qué ensayo antes de Visión de Anáhuac? Por supuesto que se nos viene a la cabeza, otros nombres, ¿no es cierto? Podemos pensar, por supuesto, el Ariel de Rodó, que no es un ensayo de interpretación nacional, pero es un ensayo de interpretación continental, ¿no? Pero hay luz entre el estilo de Rodó y el estilo de Visión Nacional. Han pasado 15 años, pero parece que hubiese pasado un siglo, ¿no? En la capacidad de producir una forma, de producir una escritura nueva, ¿no? Y es eso, yo creo, lo que, bueno, más impacta de este texto, ¿no? Un texto que en 15 años, comparándolo con lo que pudo haber sido el gran ensayo latinoamericano, como digo, el Ariel de Rodó, se posiciona ya como algo todavía no escrito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por eso creo que perdura y perdurará, ¿no es cierto? Lo seguiremos leyendo por su plasticidad, ¿no? Por su propia prosa. Bueno, yo puse acá algunos puntos, pero me gustaría quizás también ir al texto, porque aunque yo sé que es un texto que ustedes lo deben conocer como el Padre Nuestro, los que rezan, pero bueno, no importa. Es un texto, digamos, que como los buenos poemas, siempre vale la pena volver a ellos, ¿no? Bueno, yo puse acá algunos puntos que primero me detengo solamente para hacer un punteo, ¿no? De características, aunque después en el texto me gustaría marcar otras cosas. Primero, esta, síntesis, ¿no? Que realiza Reyes entre lo clásico y lo barroco, ¿no? Esto, inclusive, por eso puse entre comillas lo de retablo churrigueresco, ¿no? Por la idea del arte barroco como un arte recamado, ¿no? Un arte recargado, ¿no? Por eso lo del retablo. Y esto es una cita, por cierto, ¿no? Es una cita del propio Reyes, cuando le escribe a Pedro Enrique Sureña y le manda la primera versión del texto. Entonces Pedro Enrique Sureña le dice, no, pero lo tienes que poner más simple, porque está un poco lleno de cosas. Entonces Reyes le dice, yo no quiero que sea así. Yo quiero que sea un retablo churrigueresco. O sea, la simpleza está en la lengua, es una lengua depurada, pero Reyes no quiere poner a su lector frente a la simplicidad, y eso me parece una de las determinaciones más inteligentes que puede tener un escritor. No
subvalorar a su lector, ¿no? Exigirle a su lector, exigirle que haga el esfuerzo de entendimiento. Y eso es, por eso es que él defiende frente a Ureña, digamos, su corresponsal, su amigo, su maestro, aunque no había tanta diferencia, pero era de algún modo su maestro, defiende que tenga complejidad el texto. Dice, yo quiero que sea difícil, no quiero simplista, ¿no? Entonces, que sea un desafío para quien lo lee. Y eso el texto lo mantiene, ¿no es cierto? Porque tiene enigmas, tiene citas que no se develan, tienen citas que no se dice quién es el autor, ¿no? Tiene una serie de enigmas, ¿no? Que le exigen al lector pensar, ¿no? Y decir, ¿qué es esto, no? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hizo? Bueno, por supuesto, la forma, ¿no? Lo que dije, la forma nueva, ¿no? Esto es lo que impacta cuando uno lee Visión de Anáhuac. Primero, bueno, la idea del fragmento, que como ya hemos insistido bastante, aparece copiosamente en estos textos europeos de Reyes, ¿no? Esta idea del fragmento que proviene de su experiencia también en ciudades muy modernizadas, ¿no? Y con un ritmo que también, y el arte lo apropia, el ritmo del fragmento. Y la idea del tríptico, ¿no? O sea, el fragmento se ve reforzado por esta disposición que tiene el texto en 3 partes y una coda, ¿no es cierto? El texto está dividido, ¿no es cierto?, con números en cuatro partes, ¿no? Entonces, un tríptico, ¿no? Que nosotros podemos plegar inclusive, y con esta coda importante donde es como un volver, una coda reflexiva sobre lo que se ha hecho. Bueno, otro tema que a mí me parece importante en este texto es la voz de ensayista, erudito y viajero, ¿no? Si uno se pregunta quién enuncia este texto, o sea, qué fabulación de sí mismo construye el sujeto, si nosotros no lo conocemos, si nosotros nunca lo vimos a él, si nunca supimos de él, y comenzamos a leer este texto, ¿qué sujeto nos imaginamos que enuncia el texto? ¿A quién imaginamos? ¿Sí? Imaginamos a un gran erudito, ¿sí? Porque hace muchas menciones, no menciones erudito en el sentido de recargadas, sino menciones, digamos, con un trasfondo de formación muy importante, ¿no? Recordemos que no era un hombre tan grande en esta época, ¿no? Y tiene una biblioteca, diría uno, que está poniendo ahí, y lo está poniendo, por supuesto, de un modo sutil, de un modo literario, ¿no? De un modo que esa biblioteca nos pesa, sino que esa biblioteca hace al entendimiento que nosotros vamos a tener del texto, ¿no? Y por otra parte, la voz del viajero, ¿no? A mí me interesa, bueno, por supuesto, porque es la perspectiva que ha tenido este curso, pero constantemente está aludido tanto el ojo del viajero europeo, el ojo del viajero americano. O sea, creo que en definitiva mucho de lo que plantea el texto es cómo nos vimos, mejor dicho, cómo nos vieron y cómo nos vemos, ¿sí? Por eso el tema de la visión es tan importante. Además que la visión en el título remita, por supuesto, a la tradición de Humboldt, mencionado en más de una oportunidad en el texto, ¿no es cierto? Pero es la idea, entonces, del ojo, ¿no? Del ojo humano, del ojo conquistador, pero también del ojo que es capaz de revertir la conquista, ¿no? Que es capaz de retornar la mirada europea. Eso lo vamos a ver un poquito ahora cuando leamos el primer párrafo o algunos fragmentos del texto, ¿no? ¿Qué otra característica de este texto que también lo hacen así tan particular? Bueno, el humor, la ironía, el tono irreverente, ¿no? Esto está de modo continuo. Nos damos cuenta que este enunciador del texto está como continuamente haciendo mofa o riéndose de ciertos elementos que cita. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando menciona a Bernal Díaz del Castillo y dice que es el conquistador atolondrado, ¿no? Así como ese atolondramiento de Bernal Díaz del Castillo
muchos otros de los personajes que presenta Reyes, los presenta entonces en esta vena, ¿no?, del humor, ¿no?, de la ironía, recuerden que el humor y la ironía pone distancia, ¿no? Es decir, hay acá por supuesto una sensibilidad, pero no hay de ningún modo un enunciador romántico o un enunciador nostálgico, ¿no? Hay nostalgia por supuesto, pero está elaborado desde otra óptica, ¿sí?, donde pesa, me parece, mucho la ironía, este tono de la irreverencia del ensayista. Otro elemento fundamental en este texto es la cita, ¿no? Uno podría pensar, bueno, que es además una de las características del ensayo, ¿no? Sabemos que el ensayo, una de las particularidades que tiene el ensayo como género, ¿no?, más allá de Alfonso Reyes, es esta capacidad, ¿no?, de incorporar las voces de otros escritores, las menciones, ¿no?, y muchas veces sin hacer reconocimiento, ¿no? Esta es una de las características del torbellino, que es el ensayo como género, esta capacidad de, en cierto, reciclar, ¿no?, y no poner nota al pie, ¿no? Es una de sus capacidades. Bueno, Reyes realiza, digamos, muchísimos intertextos, ¿no?, en esta visión de Anáhuac, y muchos modos de la cita, desde la cita entrecomillada, donde hay reconocimiento de voces, hasta la alusión, el ingreso mismo del texto, que sabemos es una cita de Humboldt, pero no aparece, después aparece citado en el texto, ¿no es cierto?, pero en el epígrafe del texto no. Simplemente aparece la famosa frase: viajero, has llegado a la región más transparente del aire, ¿no? Entonces, y el modo además como la cita va a tomar distintas valencias según el citado sea Humboldt, sea Kieft o sean los conquistadores, ¿no? Siempre la voz del conquistador va a tener, digamos, esta inflexión de la ironía, ¿no? Siempre va a citar al conquistador y al mismo tiempo a denostarlo o a desconfiar o a tratar de, ¿no?, digamos, citarlo, pero al mismo tiempo poniendo distancia. Otra característica, bueno, y esto es muy evidente, es todo lo descriptivo en Visión de Anáhuac, ¿no? Además de ser un texto argumentativo, histórico, poético, ensayístico, es un texto descriptivo, ¿no? Es una suerte de inventario. Un inventario inclusive que va más allá, digamos, del inventario que hicieron los propios conquistadores, ¿no? Un inventario que incluye objetos que no están en las crónicas, ni de Cortés, ni de Bernal, ni de Gómara, ¿no?, sino que son más objetos. Es un gran inventario que es, digamos, en un punto a mí me hizo acordar, ¿ustedes recuerdan las representaciones de los tributos de las conquistas? ¿Saben lo que eran? Sí. ¿Recuerdan? Sí, que eran las representaciones de los objetos que daban los distintos sectores, tanto a México, ¿no? Era eso, ¿no? Como a España, ¿sí? Eran representaciones muchas chiquititas, y muy llenas de detalles, con plumas, con, ¿no?, dibujos, todos los objetos que efectivamente eran, bueno, los impuestos, ¿no?, que se llamaban tributos, pero eran impuestos, ¿no?, eran impuestos al Estado. Lo interesante que este inventario que trazan los conquistadores, que de algún modo tiene que ver con esto que hemos hablado, los tributos, tiene que ver con digamos, con la idea de la conquista como conquista de bienes, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué los conquistadores se preocupaban tanto en describir las ciudades, en describir los objetos, el oro, etcétera? Porque era el bien capital que ofrecían a España, ¿no? La conquista era eso, era la conquista del oro, ¿no? Que Reyes dice, y Moctezuma se abrió para mostrar que su cuerpo no era de oro, ¿no? Que es muy bonita esa parte del texto. Bueno, lo interesante es cómo entonces Reyes, digamos, transforma este inventario en bien patrio, ¿no? Esto que dijeron los otros, que miraron los otros, esto es lo nuestro, ¿no? Es decir, incorporemos lo que es nuestro, asumamos lo que es nuestro, ¿no? Y un poco la fábula que nos lleva a esto, y creo que está
en cierto escepticismo. El texto es optimista en un punto, porque es un texto que llama a la idea de que hay un bien patrio, ¿no? Que hay algo que es nuestro, ¿no? Pero además, dentro del escepticismo y dentro también de cierto, hay un cierto descreimiento de Reyes, lo dice explícitamente. Yo no voy a construir mitos, dice Reyes, no creo en los mitos, ¿no? Entonces, hay la idea de que todo origen es una fabulación, ¿no? Es decir, todo origen siempre es un relato, todo origen patrio es un relato, es algo que contamos, es algo que construimos. No hay un origen per se que nosotros podamos identificar y decir, acá inició la patria, o acá nacimos los mexicanos, aquí nacimos los argentinos. No, siempre hay una invención, siempre hay alguien que cuenta el relato, ¿no? Y eso es un poco, me parece, lo importante también de este texto, o sea, que se asume como fabulación, ¿no? Dice, yo no creo en mitos, pero tenemos que recuperar lo que tenemos, y lo que tenemos es esto, ¿sí? Entonces vamos a construir con lo que tenemos. Lo que nos lleva, bueno, a dos relaciones que, bueno, las vamos a retomar cuando hablemos de Borges, pero es la idea, hay un punto muy en común, creo yo, y por supuesto también otros investigadores, entre Visión de Anáhuac y la Fundación Mitológica de Buenos Aires, ¿no? Un poema bastante conocido, pero que podemos leer algunos fragmentos cuando lleguemos a él. A propósito, primer poema que inicia Cuadernos de San Martín, que es uno de los tomos que publica Reyes en Buenos Aires. O sea, posterior, por supuesto, a Visión de Anáhuac. Ignoro si Borges leyó Visión de Anáhuac. Quizás sí, porque había intercambio ya en aquel momento. Y lleva al otro tema, que es lo mexicano y lo universal, ¿no? Esta idea que está muy presente en el texto de que lo mexicano y que, digamos, que lo mexicano puede justamente construirse a partir de la aceptación de la pérdida. Sí, él lo dice muy claramente al final del texto, ¿no? Tenemos que aceptar que esto es lo que quedó, pero al mismo tiempo no desaprovechar, dice él, ningún elemento de belleza, sea del origen que sea, ¿sí? Tratemos, digamos, de componer con lo que tenemos, ¿no? Así que es una asunción también del cierto, él no usa esta palabra, pero el cierto mestizaje de nuestra cultura, no la usa en esta oportunidad, ¿no? Pero él tiene otras alusiones a la posibilidad de síntesis. Concretamente, en Notas sobre la inteligencia americana va a hablar de la síntesis, ¿no? Y en otros textos va a usar términos o categorías similares, ¿no? A la idea de no desaprovechar lo que tenemos, ¿no? Fuimos conquistados, tuvimos esto, ahora de esto qué hacemos, ¿no? ¿Cómo salimos de esta realidad? Bueno, les decía nada más que para volver al texto, que para mí es muy medular el tema del viaje, en muchos sentidos. En primer lugar, por la frecuencia que aparece el tema de la visión, ¿sí? Del ojo, de la visión en el texto. Aludido de modo directo en el primer párrafo, justamente habla de los ojos de Europa, ¿no? Los ojos del conquistador son los primeros ojos que nos construyeron. Dice, en la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político sigue expuesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como este aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramusio publica su peregrina recopilación de Navigazione e Viaggi en Venecia en el año 1550. Consta la obra de 3 volúmenes sin folio, que luego fueron reimpresos aisladamente y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede dudarse. Los cronistas de Indias del 600, Solís al menos, leyeron todavía alguna carta de Cortés en las traducciones italianas que ella contiene. En sus estampas finas y candorosas, según
la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales, etcétera. Y ahí sigue, no lo voy a seguir leyendo, pero sí, esta parte, pero sí quería hacer hincapié, bueno, primero, es la presencia de los ojos europeos, ¿no? Fuimos construidos por el ojo europeo, ¿no? Y un poco pensando, bueno, después como este tema ha tenido bastante repercusión en la literatura de viajes, bueno, a partir del libro también de Mary Louise Pratt, ¿no? Ojos imperiales, ¿no? Esos ojos que construyen América. Y paralelamente, fíjense ustedes el uso del arquetipo, ¿no? ¿Cómo son esos ojos o cómo miran? Dice, esa construcción dice exagerado a veces. Después el adjetivo, el dirigente Giovanni Battista Ramusio. Más adelante, estampas finas y candorosas, ¿no? Acá hay un modo de adjetivar, ¿no? Muy sutil, pero que lleva en la adjetivación a la posibilidad justamente de desprestigiar, ¿no? O de relativizar aquello mismo que está mostrando, ¿sí? Y acá vemos muy bien digamos, el enunciador erudito también, ¿no? Esto del enunciador que como parece pasearse en una biblioteca, ¿no? Y mostrarnos, digamos, un libro del 600, ¿no? O del siglo XVI, como es la antología de viajes que realizó efectivamente Ramusio, que fue el primero que recopiló los textos de la conquista como viaje, ¿no? Y a partir de ahí fueron leídos efectivamente dentro del género viaje, ¿no? Que sabemos que tuvieron muchísimas más implicancias, inclusive como dice Reyes, etnográficas, ¿no? Porque a partir de ahí se empezó a representar al otro de determinada manera. Bueno, el viaje aparece de modo continuo y aparece también el viajero americano, uno de los fragmentos inicia el viajero americano, etcétera, y trabaja también con ciertas construcciones estereotípicas que han hecho los europeos sobre el paisaje americano, ¿no? Recuerden que el paisaje era un tema de interés para Reyes, ¿no? Ya tenía un texto donde analizaba el paisaje en la poesía, ¿no? Sí, el paisaje en la poesía mexicana. Entonces, la idea de un paisaje también inesperado, ¿no? Porque él dice que para el ojo europeo, en realidad, el estereotipo era la selva virgen, ¿no? Y que en realidad Anáhuac lo que ofrece es una vegetación, dice, arisca y heráldica, ¿no? Fíjense qué interesante, porque continuamente también esto nos va enfocando a algo que hemos visto en los cartones que vimos en París Cubista, que es esta idea muy geométrica y estilizada, ¿no? Del modo de construir su propia ciudad, por supuesto una ciudad del pasado, ¿no? Pero ya la está construyendo como con elementos cubistas o geométricos, estilizados, de algún modo sí, sublimados, ¿no? Y privilegiando, por una parte, sí, esta idea emblemática, pero también por otra parte sabemos la crítica a la destrucción y la desertificación que hace extensiva, digamos, desde 1449, o sea, preconquista hasta por supuesto, lo que llama la paz augusta, o sea, más adelante lo cita Porfirio Díaz, ¿no? O sea que también hay acá un posicionamiento político, ¿no? Un posicionamiento crítico frente al porfiriato. Y quería ver si, bueno, la descripción de la ciudad, ¿no? Que es maravillosa en el capítulo 2, que luego habría que detenerse en esta descripción, porque bueno, también es una ciudad oída, ¿no? Es una ciudad vista, descrita, pero también es una ciudad oída. Óyense unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuar, ¿no? Esta ciudad percibida entonces nuevamente de modo auditivo. Bueno, el recorrido también, un recorrido que
de algún modo está respetando el orden de las crónicas, que es la mirada en conjunto de la ciudad, la visita al Templo Mayor, el mercado. Sí, está respetando cierto trayecto, ¿no?, urbano, que efectivamente uno puede reconocer en las crónicas, pero también, como dije, está invirtiendo estas lecturas a través de esta adjetivación muy sutil de ciertos personajes o de ciertas situaciones. Bueno, paso ahora a Río de Janeiro, ¿sí? Para cambiar de espacio, pero podemos volver a Anáhuac, vamos a volver cuando hablemos de Borges, ¿sí? Podemos volver porque hay cosas que de todas maneras siempre quedan en el aire, ¿no? Siempre hay, es tan fabuloso ese texto que siempre queda algo que uno más quiere decir. Bueno, voy a hablar primero de Río, vamos a hablar primero de Río un poquito nada más. ¿Por qué? Porque mañana entonces vemos bloque Buenos Aires y ahí digo, para no ir y volver, ¿no? Río de Janeiro sabemos que tiene 2 estadías, 1930, 1936 y 1938, ¿no? Bueno, Río, es muy curioso la actitud o las relaciones, por supuesto, de Reyes con Río. Por una parte, hay muchos críticos que dicen que se ocupa excesivamente de los trabajos de embajador, oficinescos, etcétera, que indudablemente su lugar le prescribían de hacer. Pero también hay algo que a mí me llama la atención y sobre todo me llama la atención en la poesía que escribe sobre Río, de la cual vamos a leer alguna, que es una ciudad muy sensorial para Reyes, ¿sí? Yo inclusive llegué a comparar porque comparativamente no hay tantos textos ni descriptivos ni poéticos de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, pareciera que el intelecto de Reyes estuvo muy depositado en Buenos Aires y todo el cuerpo y la sensorialidad estuvo depositada en Río. Es una hipótesis. ¿Cómo? Es que en Río se enamoró. Se enamoró. También en Buenos Aires, ¿eh? También en Buenos Aires. Pero acá fue... No le quitemos mérito. Pero acá colapsó el Sí, aquí colapsó. Acá colapsó, inclusive hay un relato erótico muy hermoso, sí. Historia de una pasión, sí. Que está en el volumen 23 de la obra completa. Pero es casi lindero ¿no? Es bravo ese relato. Sí. Historia de una pasión. Es un hombre asediado continuamente por su amante y él se la tiene como sacar de encima y después se arrepiente de habérsela sacado de encima. Exacto. Porque ella le exige. Es Cecilia Meireles, es la escritora. Pero es absolutamente seguro que... Y es lo que dice todo el mundo, pero es como una anécdota. Un chimento, no lo sé. ¿Vos piensas que no es Cecilia? No, yo quiero que sea Cecilia. Ah, bueno. Entonces vamos a construir la fábula. Que sí era Cecilia. Pero lo dice mucha gente que era Cecilia. Es que hay otra versión de que era la esposa de otro embajador extranjero, o sea, de un embajador. Y yo lo que es que yo estuve tratando de indagar al respecto y en las cartas no hay alusiones específicas de amor en las cartas, solo que fueran muy cuidadosos los dos. Claro, y en los diarios que se han editado recientemente, hay que ver esos diarios, ¿sí? De todas maneras, bueno, no importa, lo importante es que un enamoramiento, ¿no? Porque a veces uno se pone así como muy inquisidor, ¿no? Que con quién estuvo, que hizo el chimento, ¿no? Eso es tremendo, pero bueno, forma parte de nuestra curiosidad. Hay una frase que no la recuerdo de memoria, pero que es desgarradora en este texto que tú citas de la pasión, o sea, es desgarradora, de cómo se lamenta de haberla, sí, de haberse, sí, parece que ella lo asediaba, le exigía, y bueno, en el relato no aparece el nombre, pero es evidente que es un relato autobiográfico, ¿no? Y él dice que después es como que él le escribe a un amigo, una cosa así, y le dice que se arrepiente de haberla perdido, ¿no?
Pero sí, y eso se traduce en sus textos. La poesía es muy corporal, es muy pasional la poesía, que no ocurre, digo, por eso creo que dejó el cuerpo en Río y dejó el intelecto en Buenos Aires, o no totalmente, por supuesto, porque su intelecto también estuvo en Río, pero quiero decir que en ese sentido fue una ciudad muy sensorial para Reyes, ¿no? Una ciudad importante. Y bueno, un poco, algunas de las ideas que les quería comentar y que tiene que ver con dos textos que yo había elegido de un conjunto de textos sobre Río. A ver si lo localizo. Acá está. Sí, esto está en el volumen 9, ¿sí? En el volumen 9 de la obra completa de Reyes, que es Historia Natural de las Laranjeiras, ¿no? Él vivió en una rua de las Laranjeiras, y inclusive hay unos dibujitos que vamos a ver, pero digamos, este texto yo elegí As Laranjeiras, que es el primero del conjunto de Historia Natural de las Laranjeiras, y Aguja de las Playas se llama. Aguja en el sentido de, ustedes saben que los por favor, ¿cómo se llama lo que uno usa para ubicarse geográficamente? Las brújulas tienen agujas, ¿no? Entonces, bueno, aguja sería como sinónimo de brújula, ¿no? Brújula de las playas, o aguja de las playas, se llama. Son dos textos, pero hay más, y está la poesía, hay unos poemas que le llama, que esos están en el volumen también, volumen 10 de la poesía de Reyes, que se llama, él traduce, le llama poemas, disculpen, del Río de Enero. A ver si me lo he puesto acá. Romances, disculpen, romances del Río de Enero, ¿no? De 1932. Son muy bonitos también en el volumen 10. Realmente es un corpus, ¿no? Es para tomarlo y trabajarlo, porque es muy precioso, muy. Son poemas realmente muy interesantes, sobre todo por este elemento que digo de la sensorialidad y de la corporalidad, ¿no? Que quizás en otros poemas de Reyes son mucho más intelectuales, ¿no? Y estos revelan esta faceta. Bueno, en primer lugar, en Río de Janeiro, la expresión naturaleza y cultura, ¿no? Cuando él hace las descripciones de la ciudad, sobre todo en este texto primero que les mencioné, As Laranjeiras, lo que él muestra, lo que muestra mucho, es la invasión de la naturaleza en la cultura, ¿no? Como una ciudad en la cual, digamos, prima más la presencia frente al portland o a la piedra, dice él, prima mucho más la presencia vegetal, ¿no? La presencia de lo vegetal, y inclusive, digamos, hace una alusión a su propia casa, donde vivía en esta rua de las Laranjeiras. Dice, sin salir de aquí, viene hasta nosotros la historia natural. Las flores de la Nochebuena, las estrellas federales que en Buenos Aires se pagan a precio de oro en aquella época, entran hasta la cocina, y hay que cuidarse de no mezclarlas en la ensalada. Por el tajo de la montaña, al fondo, solemos organizar nocturnas cacerías de gambás. Tal vez encontramos un coralillo escondido bajo un guijarro. Al menor descuido, brota una planta en el salón, o en el tejado, un arbusto. Alzo ahora mismo los ojos. Sobre el muro de mi biblioteca ha corrido una lagartija, ¿no? Es muy bonito porque es realmente la invasión de la ciudad por la naturaleza. Y entre paréntesis, vivencia autobiográfica. Luché con las lagartijas toda mi vida porque viví en Río varios años. Y es verdad, ¿sí? Caminan todo el tiempo. Capaz que acá también, y no lo sé. Sí, también, ¿no? ¿Sí? Bueno. Crónica y mapa urbano, ¿no? Fíjense que cuando hemos hablado de las otras ciudades que recorre el río, está presente la idea, ¿no es cierto?, del recorrido, un recorrido también antojadizo, ¿no? El recorrido del paseante que va sin objetivo y simplemente va mirando, haciendo lo que se llama castanerismo, no tiene objetivo, ya lo sabemos. La definió así Benjamin, la definió, por supuesto, los escritores del siglo XIX, Baudelaire, ¿no? Pero el flaner camina sin objetivo, simplemente disfruta
de caminar por la ciudad y no va a ningún lugar, va a todos, ¿no? Esta es efectivamente una real PNI, no tiene objetivo, es simplemente un recorrido urbano donde uno puede doblar en cualquier esquina. Acá en Río es muy curioso porque por eso me detengo en esto de la aguja de las playas. Reyes quiere tener una brújula para Río, ¿no? Es decir, ¿cómo me ubico en este espacio? ¿No? Evidentemente es un espacio que lo desborda, como lo desborda seguramente esta relación. Es un espacio que lo desborda, entonces lo trata de organizar. Y eso hace el texto Aguja de las Playas. Bueno, este es un cuadro de Portinari, ¿no? Que también lo bajé de internet. Hay una página preciosa en Cervantes sobre Reyes, no sé si la han visto. Cervantes Virtual, pero no solo la biblioteca de Cervantes Virtual, sino una página de escritores, y hay un apartado sobre Reyes que recomiendo mucho porque tiene artículos muy bonitos. Bueno, esto es en Río, como ven, fondo natural. El fondo natural nos hace, es decir, nos remite a esto que acabo de leer, ¿no? La invasión del agua, de la roca, ¿no? De la naturaleza, este contacto muy cercano, ¿no? Bueno, y este es el texto que les digo que se llama, bueno, esta es Laranjeiras, ¿no? Donde, bueno, evidentemente, bueno, es la casa donde, que en un momento en este mismo texto describe la casa, parece que es una casa muy impresionante, de lo grande, lo importante, ¿no? Y que tenía palmeras al frente. No es un buen dibujo, no es buena la resolución, pero bueno, calculo que debe encontrarse el original para... ¿Cómo? Ah, no, estoy viendo, me gusta el... ¿Qué? El texto es muy bonito, sí. El abuso urbano es olvidar que la ciudad no es más que un accidente entre el suelo y el cielo, entre el vegetal y el aire, ¿no? ¿Qué definición? Cuando no domina la piedra, parece que hay escasa ciudad. Tal sería el prejuicio popular. En mucho campo, aunque tan espléndido como el Río de Janeiro, hace creer que la ciudad es rústica, por más que se tenga a la vista. Milagro de concierto municipal. Bueno, después sigue, ¿no? Pero sigue un poco esta idea de la reflexión sobre lo urbano, ¿no? Que también es un tema precioso para Reyes, ¿no? La ciudad en Reyes, ¿no? Es decir, lo urbano, como la percepción. Bueno, y estos son los mapas, pero ¿por qué salió esto? Ay, qué tonta, esta no. Perdón, creo que en esta foto está Murilo Méndez, ¿no? Sí, yo no me detuve, tenés razón. No hice la identificación, pero sí, es uno de los amigos, ¿no? Que tuvo en Río, un importante poeta, ¿no? Sí. Pero, ¿saben qué? Me ha jugado una mala pasada, porque esto tenía otra página. Pero bueno, no importa, de todas maneras nos alcanza para ver lo que yo les quería mostrar. El texto se llama Aguja de las Playas, como les dije, está en la página 486 de este volumen 9. Y lo que hace Reyes, ha salteado una página, es dibujar un mapa, ¿no? Dibujar un mapa que le permita ubicarse en la ciudad, ¿no? Como una ciudad que lo desborda, entonces de un modo cartesiano necesita ordenarla, ¿no? Entonces hace un dibujo con muchos detalles de ese espacio urbano, ¿no? Hay varios en este artículo, ¿no? Con estos elementos además muy, parece Ramusio, ¿no? Un barquito que va ahí por la bahía de Guanabara y la inicial Alfonso Reyes, ¿no? ¿Ve otro? No. Bueno, en el texto dice que la ciudad es como, ahí tiene una frase preciosa que se las quería leer. Bueno, él hace una descripción también digamos, del aterro, o sea, de la parte del río que se recupera de la parte marítima, digamos, que es lo que construye la costa del río, ¿no? La costa de la ciudad, y es esa costa la que va describiendo, ¿no? Con sus distintos barrios, Botafogo, sus distintos puntos de referencia, y ahí dice en un momento que es una ciudad cosmopolita o internacional, ¿no? Una ciudad internacional, dice él. Y hay una parte,
porque él hace toda una descripción de la costa, dice: cada una de las grandes playas viene a ser como una concavidad inesperada, como un arrepentimiento sobre la gran convexidad ideal que puede inscribirse en un círculo. Dice qué descripción tan bella, ¿no?, de la costa de una ciudad, ¿no? Sí, dice que estas pequeñas playas, entonces, que van como tomando el espacio, ¿no?, son un arrepentimiento sobre la gran convexidad ideal que puede inscribirse en un círculo. Nuevamente, fíjense ustedes cómo está geometrizando el espacio a partir de esta idea del círculo. Bueno, lo interesante de además de este artículo y de la percepción que tiene Reyes de Río de Janeiro, bueno, en parte esto, ¿no?, el paso del planer a la vista aérea, ¿no?, la posibilidad de mapear el espacio. Otro punto importante es establecer el diálogo de las ciudades, porque en este artículo, donde teóricamente está haciendo una descripción de Río, también establece un diálogo y cuenta una pequeña anécdota, que es la presencia en Río de Janeiro de una estatua de una estatua de Cuauhtémoc, ¿no? Y cómo, digamos, hay una leyenda urbana, y la cuenta, de que dando 3 vueltas a la estatua de Cuauhtémoc se tiene buena suerte, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de una pequeña anécdota establece un diálogo entre México y Río de Janeiro, ¿no? Y después dice que ahora hay otro hito mexicano en Río de Janeiro, que es un regalo que evidentemente ha hecho él como embajador, que es una estatua en el Jardín Botánico de Hoshi Pipi. Fue el regalo entonces que entregó Reyes a la ciudad de Río de Janeiro y se instaló en el Jardín Botánico. Entonces, digo, no solo es una descripción de la ciudad, sino que es un diálogo, ¿no?, continental a través de una descripción urbana, digamos. Bueno, quería rescatar de Río de Janeiro también los relatos. Como digo, los relatos reunidos en el volumen 23, ¿sí?, son muy, muy interesantes. Tanto el que hablábamos recién, de Historia de una Pasión, como los otros relatos breves que tienen como ambientación, digamos, el espacio de Río de Janeiro. Los poemas, ¿no?, los romances del Río de Enero, de 1932, de volumen 10. Y quería leer uno de los poemas de Río, justamente donde se da este elemento que digo digamos, de lo sensorial en Reyes, ¿no?, que es muy marcado. A ver si lo localizo. Bueno, quería simplemente aludir, bueno, que también acá en Río, digamos, está, yo aludo solamente a uno de los textos, pero hay muchos otros, ¿no?, el recuerdo permanente y la presencia permanente, por supuesto, de México. Y bueno, Sol de Monterrey, ¿no es cierto?, poema, por supuesto, que todos conocemos, donde al final además está este tema también del viajero, del migrante, ¿no?, del que se va, dice, con su atadito, algo dice, disculpen, estoy usando a lo mejor un término que acá no sé, dice algo, ¿no?, que se coloca en el hombro para irse de Monterrey, ¿no? Es muy bonita la final. Y este poema, el 9 de febrero de 1913, que es, por supuesto, alusivo a la muerte de su padre, ¿no?, que es un poema que guarda relación con la oración, ¿no?, que ha escrito y que ha leído, digamos, en Buenos Aires, ¿no? El poema, podríamos leer el poemita, que es muy bonito, muy breve, porque ya nos da ingreso, aunque sea que Buenos Aires haya sido antes, pero nos da ingreso a algunos temas que vamos a tratar cuando hablemos mañana de Buenos Aires y de los textos que escribe, de las relaciones que establece y también, digamos, de lo importante que fue esa presencia, tanto para Reyes como creo para el campo cultural argentino, la presencia de Reyes de esos años en Buenos Aires, ¿no? Bueno, leo simplemente este poema. ¿En qué rincón del tiempo es el del 9 de febrero, ¿no?
¿En qué rincón del tiempo nos aguardas? Desde qué pliegue de la luz nos miras. ¿A dónde estás, varón de siete llagas? Sangre manada en la mitad del día. Cerebro de Caín y de metralla, humean los cadáveres en pila. Los estribos y riendas olvidadas y Cristo militar que nos moría. Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Y si seguí viviendo desde entonces, es porque en mí te llevo, en mí te salvo. Y me hago adelantar como antellones en el afán de poseerte tanto. Es precioso porque además condensa muchas de las líneas de la oración, que me gustaría que repasáramos mañana, ¿no? Porque el poema es como una condensación de líneas centrales de la oración de Reyes a su padre, y reúne, digamos, tanto esta imagen de la muerte, como algo muy hermoso que dice en la oración al Padre, que es la idea de llevar el muerto a cuestas, ¿no? Que también a mí me hace acordar a Rulfo, ¿no? Por eso digo que, bueno, siempre uno lee y lee ya pensando en que esto va a ocurrir luego en la literatura, ¿no? Es un modo de leer a Reyes, a lo mejor un modo intencionado, pero esto de llevar el muerto a cuestas, ¿no? Es muy hermoso y muy fuerte porque porque tiene una significación cultural, no abandonar los huesos de los muertos, ¿no? Y está la figura de Eneas, que es también tan fuerte para Reyes, que Eneas no abandona a su padre, ¿no? Lo lleva en los hombros, ¿no? ¿Cómo es? ¿Recuerdan, no? Pero hay una imagen de que lleva, digamos, a su propio padre. ¿Sabes qué pregunta? Tengo un comentario sobre Visión de Anáhuac. Sí. O sea, tus aportaciones me parecen maravillosas. Primero que nada, te felicito muchísimo porque realmente creo que es muy importante para nosotros como mexicanos y como nuevoleoneses y regiomontanos que somos, que tenemos también a Reyes, lo traemos a cuenta. Que haya una preocupación al fin de nuestro contigo en la parte más al sur del continente por la presencia de Reyes en el arte, y esta visión que tienes de Reyes semilleros de las letras es maravillosa. O sea, es verdad que es así y que hay mucho por despuntar. En relación a la Visión de Anáhuac, yo cada vez que lo leo, o sea, es ¿cómo decirte? Siempre cuando voy a asesorar a un alumno en una tesis, que no se da mucho, ¿verdad? Pero cuando mi consejo es: enamórate de lo que vas a trabajar, porque si no estás verdaderamente enamorado, lo vas a abandonar. Y en cambio, lo que te hace que vuelvas y vuelvas es que te cautive el texto. A mí, uno de los grandes textos que se han escrito en este país es Visión de Anáhuac, y me cautiva siempre que lo leo. Y me parece de una polivalencia maravillosa, y en ese sentido yo siento, o sea, coincido absolutamente con tu visión de erudito, ensayista erudito y el ensayo nacional, etcétera, pero para mí es un poema. Yo creo que, o sea, es que generalmente se dice, es que Reyes, ese es un poema, pero nadie lo introduce como poema, ni él mismo. Yo ya lo introduje en la antología que acabo de hacer sobre Reyes. Yo dije, tiene que ir esto como poema, porque es un poema en el sentido en que es el gran fragor del lenguaje de Reyes. Sí. O sea, y estaba jovencísimo. Y sí, yo discrepo de algunos críticos que señalan... ¿Tenía cuánto? 24 o 25. No me acuerdo, sí, pero era muy joven. Y tener esa fuerza en el lenguaje. Sí, o sea, impresionante. Realmente es uno de los momentos de gloria de la lengua española. Así es. Visión de Anáhuac. Y yo discrepo de que la madurez de Reyes viene más tarde. Yo creo que Reyes allí tenía una madurez del lenguaje, pero maravillosa, y de visión. Y para mí es poema porque como empieza y se sostiene a lo largo, es cuando empieza hablando de la desecación del Valle de México, ¿verdad?
Sí. Es una visión, o sea, es verdad que es irreverente y que es digamos, un poco pendenciero en este uso de los calificativos, pero yo siento que hay una congoja que tiene y una emoción tan fuerte, que es lo que lo hace poema y permanece en todo el texto. Entonces no era un... Sí, no, por supuesto. Bueno, es que, y coincido, creo que es un texto inagotable, ¿no? Que uno lo lee y descubre ahí, no, pero esto no lo vi antes, ¿no? Que está uno siempre atravesado. Y por eso coincido con vos que además se lee como un poema, porque a uno le pasa eso con los poemas también, ¿no? Que uno lo lee, lo vuelve a leer y vuelve y siempre va sacando más sentidos, porque es muy condensado y muy... Y coincido absolutamente en el tema de que acá define su voz ensayística Reyes. O sea, no quiero decir con esto que luego no escriba textos muy importantes, pero que acá define. Acá realmente es como que condensa una voz que luego va a ser la voz con la que va a producir muchos otros textos, con otras virtudes, por supuesto. Pero es acá donde él se para y digamos, ocupa un lugar, ¿no? Encuentra, como uno dice, su voz. Acá encuentra su voz, ¿no? Eso es muy importante y bueno, le ocurre a los poetas, ¿no? A los escritores. Y bueno, a partir de este texto es Reyes, es Borges, ¿no? Cualquiera. Y el otro comentario, que el paisaje en la poesía mexicana, efectivamente es una conferencia que él presenta en el Ateneo muy joven, ¿no? Muy joven. Se llama El paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX. Y ahí, sí, ese es ahora me acordé del título. Es cierto, es una conferencia, pero salió publicado también, porque yo lo he visto en biblioteca, la primera edición inclusive. Lo que sí, hay que leer muy bien los prólogos, porque él va reordenando, ¿sí? Acuérdate que es un escritor que ordenó, es decir, escribió, reeditó y reordenó para volver. ¿Reordenar qué quiere decir? Y bueno, que a veces los poemas, bueno, tienen algún otro tipo de... titulado, no el poema en sí, pero en la ordenación definitiva de la obra. Porque él era un hombre sumamente diplomático, al margen que era muy crítico, ¿verdad? Pero la crítica se la guardaba un poco en esa cosa. Pero él divide eso de lo que considera su poesía en la misma constancia poética. O sea, no lo descarta de que son poemas, pero hace esa división. Sí, es verdad. Él todo el tiempo está, como señala Beatriz, ordenando y su escritura. Y su poesía. Pero mañana los que vengan les vamos a regalar, además de los libros del fond de la Cátedra de Alfonso Reyes, una antología que hicimos aquí en la capilla. Para no leer. No, pero sí deben de para empezar. Para empezar. No, es verdad, pero lo que tú señalas es cierto, que uno a veces se siente un poco como apabullada, ¿no? Por la cantidad de textos que escribe Reyes. Pero bueno, la poesía es un comienzo tranquilo, porque por lo menos está toda reunida en un tomo, ¿no? Y para leer antológicamente Reyes, a mí me parece que estas colecciones, tanto, bueno, yo traje estos dos porque son los más alusivos a los temas que yo iba a tratar, el de México con prólogo de Carlos Monsiváis y el de Margot Glantz sobre memoria, realmente son muy sustanciales, ¿no? Van ahí a los textos que uno tiene que leer de Reyes, por más que siempre se encuentran nuevas cosas. Para mí, por ejemplo, todas estas cosas de Río y todo, me encantó, bueno, como abrirme un poco también, ¿no? Porque uno encuentra mucha constancia y mucha calidad permanente, ¿no? Y eso es muy sorprendente en un escritor con una obra muy extensa. Nos mostró la cita de Humboldt, de Alexander Humboldt. También hay una más donde compara al gran mercado de Tenochtitlan, la compara con 4 veces más grandes que las plazas que hay en Salamanca, ¿verdad? Y la compara también con Roma, con Constantinopla, con ciudades europeas de la era de los descubrimientos, ¿verdad? Hace citas también de la Madrid de Gaula. Sí. Entonces, Visión de Nahuatl, a mi parecer, resulta ser un análisis historiográfico porque se empeña en utilizar a italianos, ¿verdad? Como rescatar a Ramusio, porque italianos, digo, desde mi punto de vista, son italianos también, Cristóbal Colón, genovés,
Cabot, el que circunnavega a Norteamérica, y en Sudamérica Américo Vespucci, la circunnavega Sí. el continente. Son italianos también los banqueros que prestan el dinero a la corona española. Entonces, ese punto da para un análisis historiográfico en Interesante. Anáhuac. También, por otro lado, es un manifiesto expreso de alarma ecológica. Eso, bueno, totalmente de acuerdo. Cada vez que lo leo me parece como, sí, una conciencia ecológica fuertísima, ¿no? Esta idea de la desecación. Y por otro lado también es como que un intento de construcción de la identidad nacional, porque Visión de Anáhuac se escribe del 15 al 17, pero 15 años después viene el muralismo mexicano, y el mural de la Gran Tenochtitlan de Diego Rivera se complementa mucho con esta lectura, la ilustra, ¿no? Sí, inclusive algunas imágenes parecen murales, ¿no? Cuando empieza a acumular objetos, en realidad es un mural lingüístico, pero es un mural. Totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, me gusta mucho lo que aportaste. También me ha llamado la atención en Nota de Reyes es que de estas analogías y referencias que hace de la mitología griega y de la cultura griega, que pues, se ve en muchas de sus obras, pero que también llama la atención el caso de Ifigenia Cruel, Sí. de cómo es que aquí Reyes se basa pues, en la tragedia de Ifigenia de Aulis, que utiliza de Eurípides, pero rompe con el esquema, pone un final totalmente distinto al que está en la tragedia griega, como haciendo referencia como de cierta manera a él mismo por lo que vio, que así como Ifigenia pasó por la tragedia de regresar con el hermano, aquí no se distancia con el hermano, como casi haciendo referencia a lo que experimentó ahí después de la muerte del padre, con Ifigenia, con Así es. Agamenón. Así es. Aparte de nuevo el problema del Estado, ¿no? Porque si hay una obra que pone en escena el problema del sujeto con el Estado y la obediencia a las leyes del Estado, ¿no? Es Ifigenia también, ¿no? Esta idea, sí. Bueno, y de la memoria y la identidad. Y la memoria y la identidad. Ahí, ¿no? Y que él está viendo también desde fuera, ¿no? Este deseo de saber quién soy. Así es, Que así tiene es. Ifigenia, y esta posibilidad que decía de burlar el destino, ¿no? Así es. No lo sabías y ya sabes que los hombres se libran de ellas, ¿no? De las Así es. de las estrellas. A mí dentro de como parte de la justificación de incorporar Visión de Anáhuac a la poesía de Alfonso Reyes, me parece importante el hecho de que creo que Alfonso Reyes al escribir Visión de Anáhuac toma una posición ontológica de cómo el texto debe de acercarse al objeto, a la cosa. Y creo que tiene mucha relación con lo que con esto que le dice Enrique Sureña de que es muy complejo, y pues no se podía eliminar esa complejidad, porque creo que es, en lugar de desdoblar a la cosa como lo haría un ensayista cualquiera, pues lo que hace es presentar al objeto, y bueno, creo que para mí eso es una de las justificaciones más fuertes que podría tener la incorporación de Visión de Anáhuac a la poesía de Reyes. Sí. Bueno, de hecho el espacio de la prosa poética, ¿no? Es muy, como un definido, ¿no? Una especie de indefinido, pero que evidentemente, en fin, está ahí en el medio y que participa, ¿no? Participa plenamente. ¿Sí? Muchas gracias, ¿eh?